Para aquellos no adentrados en la serie de Rebels o de Clone Wars, les puede parecer desconocido el personaje de la Padawan Jedi Ahsoka Tano, pero lo cierto es que fue muy importante tanto en los cómics como en las series antes mencionadas, y fue clave en la vida de Anakin Skywalker. Quédate en la casa del crítico que te contamos la historia completa de Ahsoka Tano. ¿Qué onda? ¿Cómo andan nuestros críticos favoritos? Nosotros somos los hermanos Ramis y les damos una muy fuerte bienvenida a la Casa del Crítico, el espacio donde nos dedicamos a compartir toda nuestra pasión por el séptimo arte. Antes de empezar, no te olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros futuros videos. Ahsoka Tano, apodada por su maestro Anakin como Sabionda o Mocosa, fue una Padawan Jedi de la raza Togruta que después de las guerras clon ayudó a establecer una red de células rebeldes para combatir al Imperio Galáctico. Ahsoka fue descubierta en su planeta natal Shili por el maestro Jedi Plo Koon, quien la llevó al templo Jedi de Coruscant para que fuese entrenada en las artes Jedi. Después del estallido de las guerras clon, el gran maestro Yoda asignó a la joven Tano como Padawan del caballero Jedi Anakin Skywalker, a quien se unió durante la batalla de Kryptosis. Mientras que Tano estaba ansiosa por probarse a sí misma, Skywalker tenía una reputación de imprudente, y ambos tuvieron un complicado inicio en su relación como maestro y aprendiz. Pronto trabajaron juntos para rescatar a Rota, el hijo del señor del crimen Jabba the Hutt, y lograron su objetivo, facilitando una alianza crucial entre el cartel Hutt y la República Galáctica. Como comandante en el Gran Ejército de la República, Tano encontró a un mentor en el Capitán Clon Rex de la Legión 501, quien junto a ella y Skywalker colaboró liderando a sus tropas en numerosas campañas bélicas contra la Confederación de Sistemas Independientes. En su primera labor como comandante durante la batalla de Ryloth, Tano desobedeció las órdenes de sus superiores y perdió a un escuadrón de pilotos entero, aunque finalmente colaboró decisivamente para alcanzar la victoria en Ryloth. Ahsoka Tano hizo frente a una gran variedad de oponentes, desde el general Grievous a la aprendiz Sith Asajj Ventress, hasta cazarrecompensas como Cad Bane y Aurra Sing. Con el tiempo, Ahsoka maduró hasta convertirse en una respetada líder, contribuyendo en batallas clave como la segunda batalla de Geonosis o la batalla de Mon Cala. Tano incluso murió durante una serie de eventos ocurridos en Mortis, pero la portadora de la fuerza, conocida como la Hija, se sacrificó para resucitar a la misma Ahsoka Tano. Ahsoka ganó mucha experiencia en el frente de batalla y también lejos de él, liderando un grupo de iniciados Jedi para rebelarse contra sus captores trandoyanos, ayudando a rescatar a una colonia de togrutas condenadas a la esclavitud, y sirviendo como consejera de los rebeldes de Onderon, con su gran amigo Lux Bonteri entre ellos, mientras lideraban a su planeta de la presencia de la Confederación. En un dramático giro de los acontecimientos, Tano fue acusada de bombardear el hangar del templo Jedi y de haber cometido actos homicidios, por lo que escapó a los bajos fondos de Coruscant para demostrar su inocencia. Aunque formó una alianza con Asajj Ventress, fue detenida por la República y expulsada de la Orden Jedi. Finalmente, Skywalker descubrió al verdadero culpable, la amiga de Tano, que era la Padawan Barry Sophie, de modo que evitó que Tano fuese condenada por sedición. Sin embargo, la actitud del Consejo Jedi hizo que Tano perdiese la fe en los Jedi. Ahsoka rechazó la oferta de unirse de nuevo a la Orden Jedi y se marchó en busca de un nuevo camino. Después de que el Imperio Galáctico llegara al poder, Ahsoka pasó a la clandestinidad en Tabesca y Rada. Tras la evacuación de Rada, Ahsoka se unió al creciente movimiento rebelde del senador Bail Organa, se convirtió en la líder de su red de inteligencia y adoptó el nombre en clave de Fulcrum. Como Fulcrum, Ahsoka proporcionó inteligencia a varias facciones rebeldes, incluyendo los espectros de Hera Syndulla. Ahsoka tomó un interés particular en la célula rebelde de Syndulla debido a que uno de sus miembros, un antiguo Jedi llamado Kanan Jarrus, había comenzado a entrenar a su propio Padawan Ezra Bridger. Además, los esfuerzos de Tano contra el Imperio la pusieron en contacto con Skywalker, quien por entonces se había convertido en el Señor Oscuro de los Sith, Darth Vader, así como los inquisidores imperiales conocidos como el Quinto Hermano y la Séptima Hermana. Después de una misión en Malachor, Ahsoka se perdió entre los restos y sombras de un templo Sith y se creía muerta por muchos años, incluyendo a Jarrus y Bridger, tras batirse en duelo mortal con Darth Vader. Sin embargo, Ahsoka fue salvada inesperadamente de Darth Vader por un Ezra Bridger del futuro, quien la arrastró a través de un portal hacia el mundo entre mundos, una dimensión de la fuerza que conectaba todo el tiempo y el espacio.
Después de una confrontación con Darth Sidious, quien deseaba acceder a esa dimensión, Ahsoka regresó a su tiempo, prometiendo a Bridger que le buscaría en cuanto regresara. Tras el final de la Guerra Civil Galáctica, Ahsoka volvió a un Lothal liberado y se unió a Sabine Wren en busca del desaparecido Ezra Bridger, quien había desaparecido durante la liberación de Lothal. Más adelante, Tano viajó a la ciudad de Calodan, en el planeta boscoso Corvus, buscando información del paradero del gran almirante Thrawn, quien había desaparecido junto a Bridger de manos de la magistrada Morgan Elsbeth. Necesitando rescatar la ciudad del dominio de Elsbeth, se alió con el mandaloriano Din Djarin, que buscaba entregar al niño sensible a la fuerza Grogu a los Jedi. Tras liberar Calodan, Tano rechazó entrenar a Grogu y envió a Djarin al planeta Titan. Décadas después de la búsqueda de Tano, su voz se unió a una multitud de espíritus Jedi para guiar a la joven Jedi Rey durante la última batalla de la guerra Primera Orden Resistencia. Ahsoka inspiró a Rey para que se enfrentara al resucitado Darth Sidious y lo destruyera de una vez por todas. Si sos fanático del universo de Star Wars, tenemos un montón de videos preparados para vos en el canal, curiosidades, tops, guías básicas, te recomendamos entrar, investigar y verlos todos. Si te gustó el video, suscríbete y dale like. No te olvides de darle click a la campanita para no perderte ninguna de las notificaciones dentro del canal. Les mandamos un saludo enorme y hasta el próximo video. Chao, nos vemos.